Shalom. Hoy vamos a leer Hebreos 11, que tiene que ver mucho acerca de la fe que tuvieron nuestros antepasados hebreos y la fe entonces que tenemos que tener nosotros. Porque recordemos que fe en hebreo es emuná, y emuná significa creer en la verdad. Entonces es creer en Yahushua el Mesías. La fe es la certeza de lo que no se ve, porque Yahweh es espíritu. Entonces, si emuná es creer en la verdad, fe es realmente creer en la verdad que es Yahushua y por ende en Yahweh. Pero mucha gente lo que tiene hoy en día, mi punto es, no es fe verdadera, es una esperanza en algo y en algo falso, porque si no creen en Yahushua, que es que nos lleva al Padre, están creyendo que es la verdad, entonces ellos están creyendo en algo falso. Lo que se aleja de Yahweh es falso. Lo que se acerca y se va acercando más a Yahweh se va volviendo más puro. Por eso cada día tenemos que caminar en Yahweh a través de Yahushua para hacernos cada vez más apartados del mal, acercándonos a Él. Entonces la fe que tienen las personas hoy en día no es una fe verdadera, porque no es basada en el Mesías Yahushua, que nos describe los escritos que nos dejó el Padre en esta tierra para poder saber cómo seguirle, cómo adorarle. Esa fe es una fe en ídolos, en algo material, porque adoran la plata, adoran las imágenes, adoran a Jesús, adoran a Dios, cuando esos nombres son falsos, para dirigirse al Padre, para dirigirse al Hijo también. Entonces están creyendo en algo falso, por ende no es emuná, es una esperanza que tienen, es una ilusión que tienen, porque todo lo que se aparta de Yahweh es falso, es oscuro. Por ende, como de una forma en que se puede describir esta creación, es como Yahweh sí es el todo y en todo, no hay lugar que contenga a Yahweh. Por ende, Yahweh, cuando decidió crear, se contrajo. Al contraerse se creó el espacio, oscuridad, la ausencia de la luz, porque si hubiera un espacio mismo que contuviera a Yahweh, Yahweh no sería el Padre y el primero y el último, como dice la Escritura. Entonces, al contraerse se creó esa oscuridad de donde salió la maldad, la cual también vamos a ver reflejada también, por ejemplo, en la historia de Caín y Abel. Entonces, esa oscuridad, de ahí salió la maldad, que es la ausencia de Yahweh. Si nos llenamos de Yahweh, vamos a actuar bien y vamos a agradarle a Él y vamos a ser colaboradores con las personas, amar a nuestro prójimo, amar aún hasta a nuestro enemigo. Entonces tenemos que siempre estar unidos en Yahweh mediante la Muná, que es creer en Yahushua, la verdad, el camino y la vida. Muy importante, Él es la verdad y por ende la vida, porque Yahushua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, comunificando esas tres características, aparte de muchas más obviamente que tiene. Entonces la Muná es creer en Yahushua para llegar al Padre, y no solo en Yahushua como hombre, sino en su nombre, porque en 1 Juan 3:23 nos dice Yahweh que este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo y nos amemos unos a otros. Entonces tenemos que creer en Yahushua para poder llegar al Padre, Yahweh, que es el que causa la existencia, estar uno en Él, en amor, para recibir la tierra prometida, para recibir todas las promesas que, por ejemplo, nos ha venido dando Pablo a través de Hebreos, porque nos cita mucho también el antiguo pacto. Entonces, para ya empezar a leer, entonces solo quería tal vez hablar así un poco de lo que mencioné. Verso 1 dice, del capítulo 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la emuná, el creer en la verdad, la certeza, no una esperanza, una certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que nosotros ya pedimos en oración, sabiendo que Yahweh nos oye si lo invocamos correctamente, y que por ende, si pedimos según su voluntad,
perfecta y es el bien para nosotros, Yahweh no la va a proveer. Ese es el punto. Pero a veces pedimos pensando o creyendo que se hace según nuestra voluntad, y eso está mal. Tenemos que pedir según la voluntad de Yahweh, porque yo puedo pedir X cosa, pero si Yahweh sabe que eso me va a hacer mal a mí, no me lo va a dar. Pero una persona, si es niño espiritualmente, va a quererlo y quererlo porque no sabe que eso le puede hacer mal, como cuando uno le dice a un niño no se suba a tal parte porque se cae, por ejemplo, se puede caer y quebrar. El niño no entiende porque es niño, no sabe las consecuencias, pero nosotros que somos padres sabemos que por la experiencia les puede pasar. Igual nosotros a veces pedimos sin saber que eso nos puede afectar, y ya bueno no los da porque sabe que nos puede afectar, y por ende no nos da lo que estamos pidiendo. Por eso tenemos que pedir según su voluntad perfecta y en el nombre del Hijo. Toda cosa que pidamos al Padre, pidámosla en el nombre del Hijo, como está escrito. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que vamos a recibir en la vida venidera. Por eso entonces cuando oramos, pidamos creyendo que vamos a obtener lo que pedimos según la voluntad del Padre, y si no se dio es porque no era lo mejor para nosotros. Por ende, pidamos también respetuosamente. Es pues la fe, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, lo que decía ahora, la convicción de lo que no podemos ver con sus ojos físicos, con esos ojos que ven solo lo carnal. Tengamos la convicción de que vamos a obtener la vida eterna si perseveramos siguiendo los mandamientos de Yahweh, porque el que ama a Yahweh cumple sus mandamientos, está escrito. Por ende, y como el amor es el vínculo perfecto, entonces solo podemos llegar a ese amor cumpliendo los mandamientos. Cualquiera que diga amar a Yahweh y no cumple los mandamientos, anda en idolatría, anda robando, anda fornicando, anda mintiendo, etcétera, anda usando el nombre del Todopoderoso en vano. Cualquiera que practique esos pecados, cualquiera que practique lo que va en contra de los mandamientos, no puede decir amar a Yahweh. Su boca estaría hablando falsedad, porque está escrito que nadie ama a Yahweh, o el que ama a Yahweh cumple los mandamientos, en Juan. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, por la fe que ellos tenían, o la certeza de que Yahweh los cubría, alcanzaron buen testimonio nuestros antiguos, nuestros antepasados. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por la emuná, entendemos haber sido constituido. Por la emuná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. Por la emuná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. Entonces, por emuná sabemos que Yahweh, a través de Yahushua, que es la palabra, como está escrito en Apocalipsis 19, que su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. Entonces todo lo que fue hecho a través de la palabra de Yahweh, a través de Yahushua. Claramente resumiéndolo muy compacto. Entonces, ese universo lo podemos ver en Bereshit 1.1 o en Génesis 1.1, donde dice, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En un solo verso está escrito el universo, por eso es universo, un verso. Creó los cielos, varios cielos, una tierra. No dice varias tierras, una tierra. Entonces ahí está escrito parte de lo que nos empieza a decir Yahweh a través del Génesis, cómo el universo fue hecho con varios cielos, una tierra, y luego dice que cuando hizo la tierra, entre otras cosas, ahí mismo en Génesis 1.1, que hizo un firmamento para que dividiera las aguas de arriba de las aguas de abajo, y ese firmamento dice que es sólido como un espejo, firme como un espejo, y luego empieza a hablar de las aguas de abajo, cómo se dividieron para formar las tierras, etcétera, y nunca más se vuelven a mencionar las aguas de arriba del firmamento. Entonces, y eso está muy claro, cómo hizo el firmamento para dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo.
Ese firmamento es duro. Hay mucha gente que dice, ah, no, son las nubes, las aguas de arriba, porque ahí cae agua. Pero el firmamento que es sólido, que divide esas nubes, que supuestamente ellos están diciendo que son las que donde cae el agua. Ese firmamento, ¿dónde está? Que divide las nubes del mar de abajo. No es sólido. La NASA dice que podemos seguir infinitamente, porque ellos supuestamente han llegado a la luna, etc. Entonces en el Génesis nos empieza a hablar del universo, porque por la fe, por la emuná, por el creer en la verdad que Yahushua, que está escrito aquí, que nos enseña todas las cosas a través de la Ruach HaKodesh. Entonces por la emuná, por creer en Yahushua, entendemos haber sido constituido el universo, todo lo que está hecho a través de Yahushua, por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe fue hecho a través de lo que no se veía, que es espíritu, pero se formó en una dimensión más baja y por ende está alejado de lo que es espíritu y está solo en la carne. Y este universo que hizo Yahweh es orden. Yahweh es orden, no puede haber desorden. Entonces yo no sé cómo pueden decir que el Big Bang va, cómo puede haber gente que crea en el Big Bang y crea en la escritura. Va en contra una de otra. O decir creer también en la evolución y creer en la escritura, no tiene lógica alguna. Como del desorden se iba a formar el orden. En cambio, si Yahweh lo hizo, obviamente es orden, formó orden. Y orden me refiero a cómo funciona el cuerpo perfectamente, cómo funciona el ambiente, las plantas, etc. La misma tierra que se hizo es perfecta y muestra un creador. En cambio, si vamos a la NASA con la teoría del Big Bang, de la nada, del desorden se formó el orden, supuestamente. Y dice que estamos en una bola, que vivimos en una bola girando a 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje. Que viajamos alrededor del Sol, porque ellos adoran al Sol, todo va relacionado política, religión, NASA, ciencia. Que giramos alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora. Y cómo nos salimos expulsados por la fuerza centrífuga. Todos deberíamos de preguntarnos eso. ¿Cómo nos salimos? ¿Cómo nos sentimos ese movimiento? Tal vez me estoy metiendo un poco en ese tema. Quiero seguir pero es parte también del capítulo y como está hablando aquí que por fe entendemos lo que creemos en la escritura. Sabemos y creemos que el universo fue hecho a través de Yahushua, porque aquí nos lo enseña de una forma muy perfecta. Y lo que quiero es, lo que estoy entrando un poco en la tierra, que como la gente no se pone a dar cuenta que como nunca hemos sentido ese movimiento y nunca hemos sido expulsados por esa fuerza que nos expulsa al lado contrario del giro que se está dando. Es que si nunca han sentido eso, si no se ponen a pensar eso y no leen la escritura, van a seguir solo la doctrina del Satanás, que es el que controla este mundo y que por medio de la NASA y por medio de un montón, y obviamente política, religiones, etcétera, nos mienten y nos crean una falsedad alejada de la escritura para que cuando leamos la escritura no creamos en la verdad, sino que sigamos la maldad, la ciencia. Entonces la gente tiene que empezar a leer y tiene que empezar a educarse realmente, que es en la escritura, porque el tiempo está cerca y ya no hay tiempo. Entonces hay que despertar, empezar a seguir la escritura, lo que dice la escritura, creer por fe, por emuná, para poder llegar a la verdad y no quedarse con las mentiras de que nos enseña este mundo de Satán acerca del universo, cómo está creado. Porque aquí el punto es que quiero llegar es que la escritura nos muestra un universo perfecto creado por Yahweh a través de Yahushua, con orden, tiene un firmamento que es firme, que las aguas de arriba de las de abajo, eso es claro, arriba, abajo, una planicie, un círculo, como está escrito. No estoy poniendo palabras que no están en la escritura. En círculo en Isaías, no una bola, porque una bola se diferencia la palabra en la escritura.
planicie como está en Apocalipsis 19. Y que eso es lo que muestra la escritura y que por fe deberíamos de creerlo. Porque este capítulo se enfoca mucho en la fe, en la convicción de lo que no se ve, que aunque no podamos ver a Yahweh, sabemos que existe por la creación misma. Tan perfecta no puede haberse creado de la nada. La creación misma no pudo haberse creado de la nada. Porque es perfecta. Al igual que cuando usted ve una computadora, ve un celular, ve un automóvil, sabe que hay un creador detrás de eso porque funciona perfectamente de una manera determinada. Aunque usted no conozca el creador de ese automóvil o de esa computadora, usted sabe que existe, que alguien lo hizo, es obvio. Como que usted le enseñe en un avión y le digan, se creó solo. Uno le dice, sea más serio. Sea más serio. Uno le va a decir, sea más serio. Al igual que usted me diga que esta creación se creó de la nada, siendo tan perfecta, sea más serio. Hay un creador que está escrito en las escrituras hebreas, que es una mente inteligente, de la cual emanó un pensamiento del espíritu. Salió la palabra Yahushua, y en el final de los tiempos la voz, que es el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, para estar en la tierra, al igual que Yahushua, y predicar de Yahushua, traerlo a las personas, revelar la doctrina verdadera después de 2000 años de apostasía, y que podamos entrar a la tierra prometida en el segundo éxodo. Eso es lo que nos muestran las escrituras. Y si vemos las historias y vemos la escritura, vamos a poder entenderlo. No sigamos falsedad, sigamos la verdad. Entonces, para seguir con el estudio, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ellos nos están creando un universo falso para que las personas vivan en la falsedad, crean en la falsedad de ese universo. Y a mí una de las cosas que más me impacta es como ver cómo ellos mismos, en su teoría de que giramos alrededor del sol, es porque adoran al sol. No adoran al Mesías, adoran al sol. Por eso el halo que tienen los santos arriba del sol, la hostia redonda, amarillenta, en oración al sol. Y digo ellos, y la gente podría entender obviamente catolicismo, es porque la religión católica universal, que va a formar un nuevo orden mundial, una sola religión, que por eso el ecumenismo, y lo que adoran es al sol. Por eso el día domingo es cuando ellos adoran, Sunday, día del sol. Han dejado de seguir a Yahushua y han empezado a seguir al sol, y por ende dicen que giramos alrededor del sol. Y por eso ponen el sol como principal, porque Constantino fue el que lo introdujo acerca del siglo III a la religión, la adoración al sol, porque él adoraba al sol, y por eso él también fue el que introdujo lo del 25 de diciembre como nacimiento del Mesías, porque era el solsticio de invierno, donde el sol salía con su máximo esplendor, en su máxima altura, etc. Entonces siempre lo que ellos nos han metido es a la adoración al sol, a falsos dioses, el cual es el mismo Tamuz, el cual es el falso Mesías, y el cual el falso Mesías nos lo van a meter como si fuera el Mesías, porque anticristo es en vez del Mesías, no es alguien que actúa, es alguien que se hace pasar en vez del Mesías, y va a engañar a la gente porque es el que se lo han pintado, Jesús, pelo largo, ojos claros, una imagen determinada. La escritura dice que Jesús, en los nombres de las imágenes van a ser borrados, en Zacarías 13:2. Entonces, si está escrito que los nombres de las imágenes van a ser destruidos, el nombre de Jesús, que tiene una imagen determinada, va a ser destruido. ¿Y por qué? Porque no es el nombre del Mesías. El nombre del Mesías está en los escritos originales, el cual es Yahushua, Yud, Hei, Vav, Shin y Ayin. Yahushua, el cual contiene el nombre del Padre, Yahweh. Entonces, las personas van a seguir al falso Mesías porque es el que se lo han
implementado la iglesia falsa, que realmente adora al sol y con sus tradiciones lo muestre, con sus mismos escritos lo muestre, con sus acciones lo muestra, porque va en contra de lo que está escrito. Y ahorita yo no estoy hablando aquí de que estoy atacando una iglesia o a esta o a la otra. Estoy hablando de la escritura pura, estoy hablando de lo que nos muestra las escrituras para la enseñanza de las personas y que puedan salir de Babilonia, de la confusión en que nos han metido a través de las iglesias falsas. Entonces la fe es muy importante, pero como podemos ver aquí, la fe en que por medio de Yahushua fue hecho todo para poder llegar a la verdad de las cosas y no seguir mentira. No fe en un ídolo que es parte de este espacio que, como expliqué ahora, fue la contracción de Yahweh. Se creó oscuridad porque Yahweh se apartó para que pudiera existir ese espacio, porque Él es el espacio mismo, porque Él es el todo y en todo. Entonces hay que creer en Yahushua y no en los ídolos que están en este espacio, que tienen maldad, en esos ídolos que son de piedra, en esos ídolos que son el dinero, en esos ídolos que es amar cualquier otra cosa que no es a Yahweh. Si uno ama a Yahweh, puede amar realmente. Si uno no ama a Yahweh, no puede decir tener amor. Entonces las personas que no cumplen los mandamientos, por ende no aman a Yahweh, por ende esa persona que dice tener amor no es amor verdadero, es una ilusión, no es amor. Porque como hay personas que se dicen amar a un hombre, de los gays, o amar a su hijo, amar a su esposa, pero no aman a Yahweh, no cumplen los mandamientos. Entonces quiere decir que ese amor que tienen a sus hijos es malo. ¿Y cómo se podría reflejar? Viendo cómo los educan, por ejemplo. Si no castiga a su hijo, si lo hace hacer lo que quiera, si lo deja hacer lo que quiera, entonces está haciendo, ese niño va a ser una mala persona, porque no lo está castigando. Yahweh, el que ama, castiga, corrige, endereza, educa. Las personas de hoy en día educan a sus hijos, pero dicen que los educan ya mandándolos a la escuela, al colegio. Eso no es educación, es una formación académica para X cosa, que es otra cosa que enseña un montón de falsedad, pero es lo que hay en este mundo. Pero siguiendo a la escritura podemos darnos cuenta que es la mentira para coger nada más lo bueno que nos va a ayudar en este mundo de la escuela. Pero entonces las personas de hoy en día no están educando a sus hijos porque no los instruyen en la escritura, no están haciendo cosas buenas. Entonces eso no es un amor, es una ilusión de amor, es una obsesión, es idolatría. Que no es amor, es idolatría. Creo que si usted no ama a Yahweh, no cumple los mandamientos, está cayendo en la idolatría de adorar aún su propio ego, aún usted mismo, porque si no reconoce a Yahweh, se está adorando a sí mismo pensando que usted sabe más que Yahweh. Pensando que las personas que no tienen fe, porque el enfoque de hoy es la fe, las personas que no tienen fe no van a creer en lo que está escrito, aún usted se los enseñe. Las personas que no creen en la verdad no van a creer en lo que está escrito aun cuando usted se las enseñe, porque ellos piensan, tienen tanto ego que piensan que ellos saben más entonces que lo que dice el Padre a través de las escrituras. Entonces, si usted tiene fe, cree en lo que dice el Padre aquí. Si aquí la escritura me dice, estamos en este caso hablando de la fe a través del universo en el verso 3, entonces por eso voy a poner ese ejemplo. Si el Padre me dice que hay un firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, por eso yo por fe creo en que eso es cierto y que hay un firmamento firme, duro. Aunque la NASA me haya dicho con fotos falsas que no tienen ni un solo video verdadero desde el cielo para ver la Tierra. Entonces, yo no puedo creerle a la NASA que la Tierra es una bola y que ellos salen y nunca chocan con ese firmamento. Si yo creo en la escritura y la escritura me dice que hay un nombre que es sobre todo nombre para el Mesías, tengo que creer que entonces hay un nombre para referirse al Mesías. Y en Juan 14:26 nos dice que y es en ese nombre, que es porque solo hay un nombre,
y que en ese nombre viene la Ruach HaKodesh, viene el Espíritu apartado para revelarnos todas las cosas. Entonces yo voy a buscar ese nombre. Cuando yo me doy cuenta que Jesús es un nombre que es por traducción, que se lo ponen al Mesías, porque existió sino hasta en el siglo XVII aproximadamente, y que el nombre del Mesías está en los escritos originales y el cual se pronuncia Yahushua. Entonces, si yo investigo un poco y me doy cuenta de eso, que el nombre de Yahushua y que no es Jesús, porque es muy fácil llegar a eso. Por ende, entonces si yo sé que el nombre de Yahushua, que fueron las traducciones las que me están enseñando falsedad, metiéndome un nombre falso para que yo invoque al que no es, con solo eso, no necesitan cambiar nada más, aunque sean cambian cosas, pero no necesitan cambiar mucho. Un nombre hace la diferencia porque cada palabra es un espíritu y cada nombre es un espíritu. El nombre de la persona misma, no es el cuerpo, sino la persona. Por eso un nombre tiene un significado, el cual describe a la persona. Por eso Yahushua se llama Yahushua, porque es el que Yahweh salva. Y eso es lo que significa su nombre, porque él es eso, Yahweh salvando a través de su Hijo. Porque trajo la misericordia, que al creer en él, al creer en Yahushua, automáticamente creen en Yahweh, porque es el camino. Si permanece en él. Entonces por eso cada nombre es tan importante. Entonces si la escritura me dice que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, y que ese nombre viene el Espíritu, por cómo vamos a estar invocando un nombre Jesús para referirse al Mesías, cuando podemos ir a Yahushua, que es el correcto. Y ahora sí, empezamos a invocarlo correctamente y a leer. Y al cual dice que la escritura que Yahushua es la palabra de Yahweh. Y la palabra, en la parábola del sembrador, es la semilla. Entonces la semilla que pone uno en las personas es la palabra, el cual es el nombre del Mesías. Entonces si usted pone una semilla falsa, Jesús, va a crecer torcido porque va a venir con un espíritu el cual no va a enseñar lo correcto. En cambio si usted siembra Yahushua en las personas cuando predicamos, y en su mismo corazón obviamente para poder darlo, siembra la semilla correcta y Yahushua va a crecer recto porque trae el espíritu correcto, y si esa persona se aparta obviamente va a mantener recto. Pero las personas entonces en este ejemplo de la fe no están creyendo en lo que está escrito, están creyendo en un pastor, en una iglesia determinada, en una doctrina determinada. Y eso es lo malo, están creyendo en lo malo y no están yendo a la escritura. Entonces, si la escritura me dice, es que siento que es un enfoque, si la escritura me dice algo, tengo que creerlo. Nosotros somos los que ponemos excusas para no creerlo. Es que esto, es que lo otro. El necio sabe en su propia opinión. Es que el pastor dice esto. ¿Quién es el pastor? Un hombre. Entonces, sigamos a lo que está escrito. Entonces, si la escritura, un verso clave es como lo que dije entonces, es un solo nombre, porque viene el Espíritu a través de su nombre, que nos enseña todas las cosas. Entonces empecemos bien, empecemos confesándolo correctamente para recibir el Espíritu correcto, el cual nos va a enseñar las cosas correctas. Pero si usted desde el inicio empieza mal, está muy duro. Bendito el Padre que al final de los tiempos vienen los dos testigos para confirmar el pacto que dejó Yahushua, para dar el nombre correcto a los hombres que se han perdido durante estos 2000 años. Entonces, muy importante tener fe en el Padre, tenerle fe en cómo hizo su creación, cuál es su nombre, para poder llegar a la verdad correcta, a la emuná correcta, que es lo más importante. Entonces sí me gustaría que se hiciera meditación en este aspecto, porque es muy importante saber a quién estamos alabando, cómo lo estamos invocando, para poder recibir una sana enseñanza y tener una fe verdadera, que sería emuná. Dice el 4: por la fe, por la emuná, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel dio de lo que tenía, de lo mejor que tenía. Caín dio de lo que sobraba.
Yahweh vio más acepta la ofrenda de Abel y por ende como entonces en Caín creció, se podría decir de alguna manera, enojo, envidia y mató a Abel. Y no me voy a tal vez meter mucho en el enfoque que se podría sacar con más contexto, con más contexto acerca de Abel y Caín, porque quiero concentrarme un poco en la murada de la fe. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio. Ok, ofreció lo mejor que tenía, porque creyó que él, aunque diera lo mejor que él tenía y de lo más que él tenía, Yahweh le iba a proveer más. Entonces eso es emuná, creer que si usted da, Yahweh le recompensa. Creerle a Yahweh que él es el que lo alimenta a uno y no uno con sus propias fuerzas. No tenemos que poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, porque eso sería idolatría, el cual nos aparta del amor, porque la idolatría es lo contrario del amor. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. Caín dio de lo que le sobraba porque no tenía fe en Yahweh. Entonces, no tenía fe en que Yahweh es el que provee. Porque usted piensa tener mucho y no va porque tiene mucho. Y Yahweh que controla todo, que Yahweh da, Yahweh quita, dijo Job. Yahweh puede hacer que ese mucho se lo quite por no dar usted un poquito. Entonces tenemos que también aprender a deshacernos de las cosas y no amar las cosas, para no entrar en idolatría, sino tener emuná, el cual es verdad, al cual es amor. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces alcanzó testimonio ante Yahweh de que era justo, porque tuvo emuná. Era justo porque actuaba según los mandamientos, porque el que tiene emuná cree en la verdad, el cual entonces actúa en la verdad, porque tener la fe sin obras está muerta. Si usted dice creer, también tiene que actuar conforme a. Entonces al creer en la verdad, actúa según la verdad, por ende es justo. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La sangre que se derramó, que es donde está el alma, aún clama. Otra cosa que podemos ver aquí en Abel y Caín acerca de la emuná es como cuando uno también al tener fe, al actuar según la verdad, vamos al creer en su nombre, dice que por su nombre seremos odiados y aún van a querer matarnos. Entonces hay que tener fe en que Yahweh y confiar en que Yahweh nos va a proteger. La fe tiene que ir acompañada de la confianza, es muy importante. Saber que Yahweh nos va a proteger y así estar tranquilos en que si Él nos da la vida y nosotros actuamos según su voluntad, Él nos va a tener bien. Pero que para aquel que ama a Yahweh, todas las cosas le suceden para bien. Entonces dice, verso 5, por la emuná de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc junto con Elías han sido las dos únicas personas que han sido traspuestas sin experimentar la muerte, para demostrar con dos testigos, con dos personas, dos testimonios, de que en el final de los tiempos iban a ser arrebatados los 144,000 sin experimentar la muerte, a través de los dos testigos. Enoc como el testigo como Moshe y Eliyahu como el testigo como Eliyahu, los cuales vendrían a traer la verdad para que esas personas fueran selladas a través del nombre del Padre y del Hijo, como está escrito en Apocalipsis 14:1, y fueran selladas para que eventualmente fueran traspuestas sin experimentar la muerte. Entonces por la fe, entonces nosotros por fe
Vamos a hacer, entonces por fe, los 144.000 van a ser elevados a Sion sin experimentar la muerte. Ejemplificado por Enoch. Y fue por fe, por emuná, por creer en Yahushua, la palabra de vida. El problema es que hoy en día los pastores hablan de la palabra, solo de las palabras en general de la escritura. Y sí, todo esto es a través de la palabra, pero la palabra de Yahushua, y estas son las palabras de Yahushua, que van a ser expuestas a través del último, porque él es la voz, y van a ser explicadas correctamente según la doctrina verdadera que es Yahushua, según la palabra realmente, que es el espíritu, y no según la palabra que es lo literal, porque los cristianos ven la palabra como esto, nada más todo lo literal. En cambio nosotros vemos a través de Yahushua que la palabra es la que se refleja aquí, la que escribió esto mismo a través de la Ruach HaKodesh cuando confesamos su nombre. Entonces, Enoch es un ejemplo de los 144.000. Por fe fue traspuesto, al igual que los 144.000, por fe, por emuná, van a ser traspuestos a Sion. Por la emuná, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Entonces, antes de nosotros recibir la vida eterna, vamos a recibir testimonio de haber agradado a Yahweh. Porque si no, Yahweh no nos hubiera dado el favor de experimentar tal cosa.